comenzar, primero vamos a hablar un poco sobre los diferentes criterios que hay sobre el tratamiento. Pues hay dos tipos de tratamiento que se utilizan más. El tratamiento con calza de yeso simple y, bueno, no, esos son tres. A ver, no me acuerdo. Todo lo que está ahí, ¿no? Dos tipos, el conservador y el quirúrgico, que eso vamos a hablar más adelante. El tratamiento quirúrgico inmediato suele ser peligroso. En cambio, el tratamiento conservador, según los criterios, como les digo, no suelen presentar complicaciones, ¿no? O sea, el 90 al 95% son sin complicaciones. A lo que quiero llegar es que, según lo que se investigó, lo que se leyó, los criterios apuntan más a realizar un tratamiento conservador por encima del tratamiento quirúrgico. Y ya si el tratamiento conservador no nos ayuda, ahí sí procedemos al tratamiento quirúrgico. Creo que no sé si lo menciono. Allá. En cuanto a los tratamientos quirúrgicos, uno de los criterios, como les digo, es que para que se necesite proceder a un tratamiento quirúrgico tenemos estas 5 razones, que es en fracturas abiertas que requieren una cirugía plástica complicada, fracturas de tibia asociadas a fracturas de fémur y otras lesiones graves, una paraplegia con pérdida de sensibilidad, fracturas segmentarias con fragmentos intermedios desplazados y separaciones que resulten de la ausencia de fragmentos óseos. Entonces, esos son los criterios para realizar un tratamiento quirúrgico, pero como dije, los autores prefieren empezar intentando un tratamiento conservador, que es del que vamos a hablar ahora. En cuanto a los beneficios del tratamiento conservador... ¿Quiénes son los autores que tú dices, los autores? ¿A quién leíste? O sea, es que... ¿pero? ¿A quién leíste o a cuántos leíste? ¿Eran latinos, eran europeos, eran gringos? Por ejemplo, se hablaba de un Kempf, de un Müller. Ok. ¿Sí los ubica? Al doctor Müller lo conocí en Escocia. Él escribió el libro de la AO. ¿Pero no leíste a un Sarmiento por ahí? Sí, Sarmiento. Ya, pero más adelante. Sí. Voy a hablar de Sarmiento. Ya listo, sigue. Como les decía, pues los beneficios del tratamiento conservador es que pues, se produce una reposición. Son los objetivos. Conseguir una reposición lo más anatómica posible, una rápida consolidación y una recuperación funcional del miembro. ¿Qué más? Fracturas reducidas. Fracturas reducidas, fácilmente reductibles, fracturas estables y sin complicaciones vasculares ni nerviosas son en las que uno puede realizar un tratamiento conservador. ¿Sí me explico? Es decir, si tenemos este tipo de fracturas, podemos apuntar a un tratamiento conservador antes que un tratamiento quirúrgico. Ahora sí, que me estaba adelantando hace rato, los tratamientos más utilizados en cuanto al conservador son la calza de yeso simple, calza de yeso simple, que es una calza que va desde el pie hasta la ingle. Se llamaba inguinopédica. En segundo lugar, la calza de yeso con alambres de Steinmann intraóseos incluidos, o el método funcional de Sarmiento, que la doctora mencionó. Entonces, empecemos hablando de la calza de yeso simple, que es el más antiguo y el más utilizado en las fracturas de diáfisis de los huesos de la pierna. Primero se utiliza anestesia local, ¿no? Y el paciente se lo coloca con la pierna flexionada en 90 grados y debe estar colgante
para que la reducción anatómica se produzca por gravedad y tenemos que ayudar con las manos a la posición. Entonces allí aplicamos vendaje, como tenemos en la imagen, que es el vendaje de guata. El vendaje de guata, no muy grueso, y después colocar vendaje circular de yeso desde el tobillo hasta la rodilla. Eso para sostener la fractura. Ya una vez que el yeso esté listo, había una palabra, ya esté condensado, fraguado. Fraguado, no Fraguado, condensado. Fraguado. Sí. Y el nombre también es bota. Esa es una bota larga inguinopédica, o también le puedes decir calza. Es que claro, las imágenes yo las buscaba, pues entonces tendría que coincidir. Y las que eran inguinopédicas que buscaba y que encontraba, me salían estas opciones, entonces esas coloqué. Bueno, una vez que ya esté fraguado el yeso, se coloca, hay que extender la pierna y ahí se pone la calza de yeso desde los dedos del pie hasta la ingle, por eso es inguinopédica. Y dejando la rodilla en extensión. Al extender la pierna era importante vigilar que no quede ningún grado de rotación. Y hay que colocar el tobillo de forma como equino, tratando de evitar el recurvatum, que es cuando, no sé si puse imagen, ahí no la puse. Bueno, el recurvatum, que es cuando se va hacia atrás, la rodilla, ¿verdad? Pero, o sea, a ver, no, era el recurvatum, pero de la fractura. Es decir, el recurvatum es cuando el eje de la fractura se hace hacia atrás. Entonces nosotros tenemos que reparar la fractura de modo que evitemos que se vaya a hacer hacia atrás. Así es. Porque lo del recurvatum de rodilla, eso también existe, pero ese es otro tema. Estamos hablando de recurvatum, pero de fractura. Claro, depende del peso de la persona, muchos factores. Hay personas que, yo por ejemplo tengo un recurvatum congénito. Yo tengo la pierna que hacia atrás y tengo un genuvalgo. Las mujeres normalmente tenemos genuvalgo. A veces más acentuado, a veces no. Me confundo un poco. Me confundo un poco porque eso era común en lo del ligamento cruzado anterior, también, que fue lo otro que expuse, entonces se me cruza. Pero no, ahorita estamos hablando de curvatum, pero de la fractura. Ajá. Bueno, después de ya tener listo al paciente, hay que colocar un tacón, se llamaba. Y para la bota funcional, todo lo que es funcional, de entrada no ponemos tacón. Sí, decía que era... Cristóbal, bueno, ¿en cuánto tiempo consolida la tibia? Porque según eso, es que uno lo manda a caminar. Si no, no le puedes poner el tacón y que camine de una. ¿Qué hay que esperar para que caminen de una? ¿Qué esperamos? Que tiene que formarse ahí. Bueno, el callo. Tiene que formarse el calloso. Y el calloso. En sí, como de lo que está escrito en la diapositiva, que esta recuperación mediante esta calza... Espérenme que se me perdió un libro que tenía aquí a la mano. Espérenme un ratito. ¿En cuánto tiempo consolida por completo la tibia? No me han dicho. O sea, varía el tiempo. ¿Cómo Decía desde... Podría ser... Ah, ¿qué pasa? Ahí está. Que decía que puede
puede haber un tiempo mínimo de 7 semanas o hasta 14 meses. Pero que eran 5 meses que mencionaba. Es decir, que un callo duro lo hace ¿cuándo? En la fractura. El callo de la fractura, ¿verdad? Claro, ¿cuándo hace el callo duro? Si dices que es de 7 a 14, de 7 semanas a 14 meses, la tibia a los 3 meses ya hace un callo duro. Entre los 2 y 3 meses. Entonces, cuando tú le vas cambiando el yeso, ahí le pones el taco a los 2 meses. Ahí le pones el taco con el yeso. Y le dejas... Lamentablemente no especificaba. Y ya la bota no es tan larga. Ahí se pone un PTB, que no sé si lo tienes ahí. PTB. Es que esta diapositiva la hice la semana pasada y yo no me acuerdo. PTB, pero sí, hay varios tipos de tratamientos diferentes. Patellar tendon bearing se llama eso. Bueno, sigamos. A ver, ya pues. Sigue. ¿Hola? Sigamos. Sí, es que se me escucha cortado. Bueno, ahí mencionaba que ya una vez con el tacón ya se podría intentar la marcha con peso. Sí, por eso. ¿Es correcto? A los 2 siempre meses. Que la fractura sea ya estable. Ya no le dejas tan inmóvil la rodilla para que al caminar se flexiona y le dejas una parte como una lengüetita. Yo se los di en inmovilización. No le inmovilizas toda la rodilla, una lengüetita ahí que proteja como que la rótula nada más hacia adelante y ahí le pones el taco y lo mandas a caminar. O sea, les cuento, los yesos cilíndricos, como en este caso las fracturas de tibia se cambian cada mes porque eso se va aflojando, porque como el paciente no está usando la pierna normalmente, se atrofian los tejidos, entonces por eso se cambia, para que al aflojarse no se lastimen las prominencias óseas. Sigue, Boris. Ya pues, ahora vamos a hablar de la calza de yeso con los alambres de Steinmann incluidos. Que, o sea, como su nombre lo indica y como se ve en la foto, la diferencia es que aquí se incluyen estos alambres, como vemos aquí, intraóseos, que pasan a través de la tibia, por encima y por debajo de la fractura. O sea, hay que cubrir, si la fractura es aquí, los alambres deben pasar pues por encima, ¿no? Y por debajo cubrir el interior del hueso. ¿Qué más decía? Bueno, el paciente lo colocábamos en decúbito supino. Es que siempre se repite, ¿no? Es lo mismo. Con previa anestesia local. Y ahí tenemos que hacer pasar los cables de los alambres de Steinmann. Era de 2.2 milímetros, 2.5 milímetros. A través del hueso. Uno era por el fragmento distal y otros 2 eran por el fragmento proximal. Se te corta. Había que hacerlo a una distancia más de no se me escucha. Te corta, como que se te corta. Voy a apagar el video ya para tener mejor, mejor ancho de banda. Ya bueno, esperemos que con eso se arregle. Sí, ahí está mejor. Perdón. Se decía que en las fracturas transversales estables se retiraban ya los alambres de Steinmann sin modificar, lo que dice aquí, sin modificar el yeso a las 3 o 4 semanas. En cambio, las fracturas espiroideas oblicuas o cominutas de tipo inestable, el tiempo se alargaba hasta las 6 o 7 semanas.
En cuanto a la rehabilitación, es tanto del método anterior como de este método, perdón, la rehabilitación decía que comienza desde el primer día. Desde el primer día que se empieza la marcha con carga de peso, que ya sería a las 2 o 3 meses cuando ya el callo óseo haya consolidado. Creo que hasta ahí. No sé por qué no cambia. Ah, sí, bueno, ya me adelanté. Esto de aquí. Desde el primer día empieza Desde el primer día se hace la rehabilitación cuando empieza la marcha con carga de peso. Se debe caminar tanto mientras no duela. Tan pronto como el callo sea suficiente, aunque no se haya obtenido la consolidación total, se recomienda un aparato ortopédico rígido con rodilla articular y tobillo en ángulo de 90 grados, que es la imagen que tenemos aquí. Creo que corresponde, porque eso fue lo que encontré. Sí. Espero que sí sea. Y un bueno, brace articulado. Sí. Se realiza la marcha y ejercicios isométricos de flexores y extensores de rodilla y tobillo. Ahora sí vamos a hablar del método funcional de Sarmiento. Era como un método que era bien antiguo, de hace como más de 100 años, pero que el doctor Sarmiento lo modificó, algo así. Y los utiliza basándose en estos 3 principios que tenemos aquí. La inmovilización de las articulaciones por encima y por debajo de la lesión no es una condición necesaria para la consolidación de la fractura de la pierna. El segundo, la puesta en función precoz de un segmento de miembro favorece la osteogénesis. El tercero, la inmovilización estricta del foco de fractura no es una condición previa para la curación de la fractura. Y aquí lo que decía, durante los primeros 15 días después de la fractura, es decir, en la fase edematosa, se aplica un tratamiento ortopédico convencional. A partir del 15º día, Sarmiento, en base a su experiencia, trata las fracturas como si fueran amputaciones. El doctor Sarmiento consideraba al paciente fracturado como si fuera un amputado, ¿vale? Debido a la desestabilización segmentaria que se producía. Entonces, por lo tanto, él aplicaba una bota enyesada, tomando en consideración los principios que les dije antes. No. Tomando en consideración era el contacto total, estrecho con las partes blandas, y el sistema que usted mencionó, que era el PTB, Patellar Tendon Bearing, perdón. Que es protección. Y esto era a nivel del extremo superior del yeso. El doctor Sarmiento, entonces, teniendo en cuenta el contacto estrecho con las partes blandas, el sistema PBT y la articulación metálica del tobillo, entonces yo busqué y encontré estos, que creo que esto es lo que se agrega, lo que se añade a la prótesis. ¿Sí están bien estas imágenes? Sí, se llama férula de Quino. PTB, que es lo que yo te dije, Patellar Tendon Bearing. Lo que hace es, si ves eso como cabecita, ¿no? Cuando Sí. caminas, se va hacia adelante. En la primera figura a la izquierda. Señálala, ahí, ajá. Cuando caminas, esa partecita se va hacia adelante cuando flexionas, porque para dar el paso flexionas. Sigue. Bueno, ahora que ya describimos estas opciones conservadoras, vamos a ver sobre los criterios que se utilizan para ya proceder a un tratamiento quirúrgico. Solo tengo 6 personas con cámara de 42. No se relajen el segundo parcial. Aquí estamos, doctor. Bueno. Vamos ya. Anímalo Anímalo un poquito más que se me duerme.
Bueno, pues estos son los criterios del doctor Müller que la doctora conoció y que debe ser un tipo fenomenal. Un viejito Bueno, que ya anda por los 80, pero bien parado en los congresos. un viejito fenomenal, entonces. Sí. Entonces, los criterios del doctor Müller, él describía fracturas inestables con desplazamiento de los fragmentos principales mayores que el ancho de la diáfisis. Lesiones con acortamientos mayores que 1 centímetro, fracturas que tras haber sido reducidas y tratadas con yeso se vuelvan a desplazar a los pocos días. Estas fracturas eran las que se localizaban entre los tercios medios y el tercio distal. Y la inestabilidad de este tipo de fracturas dependía de la interposición muscular o tendinosa del área, ¿no? Sobre todo del tendón, era el tendón del músculo tibial posterior. El cuarto criterio eran fracturas aisladas en la tibia con desviación en valus mayores de 5 grados. El sexto criterio, ese era el cuarto. El quinto criterio eran todas las fracturas diaficiarias en pacientes politraumatizados que necesiten de cuidados intensivos. El sexto criterio eran fracturas abiertas de afuera hacia adentro y con lesiones de tejidos vecinos. Y el séptimo criterio eran las fracturas segmentarias, que esas tienen me confundí, bueno ya. Pero esos eran los del doctor Müller. Sin embargo, tenemos otros criterios para decidirnos por un tratamiento quirúrgico, que eran los criterios de CIS. Yo te voy a preguntar algo. ¿Tú qué haces? Sí. Teniendo una vida activa, ¿te pones bota o te operas? No, depende, pues. Justamente viendo los criterios, si mi fractura es como para un tratamiento conservador con una botita. Lo que pasa es que los traumatólogos nos hemos hecho bastante comerciales. Y además... Puro quirúrgico. Porque nos hemos hecho comerciales porque hay bastantes implantes ahora y el paciente se desespera, no quiere andar con una bota. Y entonces, si es un niño de 10 años, yo le pongo bota. Pero si eres tú, que supongamos que no estamos en pandemia, sino que tienes clase en un hospital, en otro hospital, en otro hospital, te opero rápido, porque mientras más rápido te opero, a las 6 semanas tú ya vas a estar caminando. Entonces eso es lo importante. Pero es que se supone que el tratamiento conservador también tiene un límite de ¿cuánto? De 5 meses, ¿no? Sí, pero hay riesgos en el tratamiento conservador, tanto como en el quirúrgico, que es la pseudoartrosis. La tibia ama la pseudoartrosis. ¿Sí me están escuchando? La ama. Esa es su complicación más frecuente, es la pseudoartrosis, y de ahí la dehiscencia de sutura y exposición del hueso, porque está súper que recontra superficial. Está la piel y el hueso. Pero entre la pseudo y la infección, aman la pseudoartrosis. Igual los criterios, pues hay que tener buen criterio y bastante experiencia más o menos en operar esto. Sigue. Entonces me voy por el quirúrgico. Y bueno, aparte del doctor Müller, ¿por qué no cambia la diapositiva? No sé. También el doctor Sisk tiene sus propios criterios, bueno, que son más o menos similares. Uno mencionaba la interposición de las partes blandas entre los fragmentos óseos, el retraso del tratamiento inicial o una severa rotación del fragmento central en las fracturas segmentarias, para las cuales la reducción cerrada era imposible. Entonces, indicaciones quirúrgicas de las fracturas diaficiarias. Estos son, más bien es una clasificación. Por ejemplo, teníamos fracturas diaficiarias de la pierna, indicaciones quirúrgicas abiertas, indicaciones quirúrgicas cerradas, tratamiento conservador tratamiento conservador quirúrgico según las condiciones del servicio hospitalario y tratamiento conservador, que es lo que está ahí, ¿vale? Entonces, según estos enfoques, hay otras subclasificaciones. Hablemos primero de las indicaciones quirúrgicas abiertas, que para estas indicaciones eran el sistema de compresión interna AO con placas y tornillos y los clavos intramedulares. Las indicaciones quirúrgicas cerradas eran, al momento, esto de aquí con placas y tornillos es la de la izquierda,
y los clavos intramedulares es el que lo tenemos aquí, ¿sí ven? El clavo intramedular. Entonces, indicaciones quirúrgicas abiertas, sistema de compresión interna o placas y tornillos, están bien. Y clavos. Y el clavo intramedular. Esto ya no lo usamos mucho porque hay que despresurizar mucho, exponer mucho hueso. Entonces ahorita la corriente es que hacemos una incisión en piel aquí y por aquí, por la rodilla, por un descanso que tiene en la meseta en su parte anterior, que se llama descanso, un declive. Ahí introducimos el clavo con intensificador de imagen y esperamos que se haga el callo. Gallito. Ya pues. Entonces esas eran las abiertas, pues obviamente se abre y como papaya. Así es. En cuanto a las indicaciones quirúrgicas cerradas, tendríamos los fijadores externos, el de Ilizarov que mencionamos en el primer parcial, cuando las cosas eran bellas, el de Álvarez-Cambras, el del Volkov-Oganessian, creo que era el de Volkov-Oganessian, y el de acá era el de Kainbers, que la verdad me costó muchísimo encontrar porque no era en ningún lado. Y supuestamente este dibujito pintado con colores es el de Kainbers. O sea, mi idea es que ustedes vean qué cosa es cada una, porque más adelante vamos a ir utilizando estas diferentes opciones. Vamos, que el tiempo es oro. Sí, bueno, ya. Vamos. Tenemos hasta las 4 y ya van a ser las 3 y tengo que tomar lección. ¿O se las dejo para mañana? Es que mi exposición es bien larga. Mañana dejamos la lección. Ya, dale, sigue entonces. Gracias, doctora. Okay. Porque no voy ni por la mitad. Bueno, vamos, acelérale que estos manes se me aburren rápido. El conservador, tenemos las opciones del de Dengue, el de Anderson y el de Sarmiento. En cambio, el tratamiento quirúrgico son los fijadores externos que ya hemos descrito. Y el tratamiento conservador que de más adelante les hablaré. ¿Vale? Entonces, las indicaciones quirúrgicas en cuanto a las abiertas, no sé si mejor saltamos porque ya casi no se hacen operaciones así abiertas. Dale nomás. Y del conservador ya hablaste ahorita, pues de Sarmiento y de la calza y la gota larga. Sí, bueno, ya. Entonces, leo nomás esto, o sea, lo digo. Uh-huh. En las indicaciones quirúrgicas abiertas, pues se indican en fracturas recientes. Una de las indicaciones son que sean fracturas recientes. Pueden ser fracturas con minutas cortas e inestables. Ahí se utilizan las placas semitubulares AO, que el borde anterior y otra en el borde posterior. Interno. Ahí se rellena la parte del hueso afectada con un injerto de tejido esponjoso y se utilizan en las placas se utilizan tornillos AO. ¿De dónde más frecuentemente sacamos el tejido, el injerto esponjoso? El injerto esponjoso de un hueso esponjoso. ¿De cuál? Chútale. No sé. Cadera. Ya, de cadera. Cresta ilíaca. Uh-huh. Sigue. Bien, ya pues. Estas son... y en cuanto... Otra opción es en las fracturas inestables desplazadas en las que no se logra la reducción cerrada de la fractura. Ahí hay 3 maneras de hacerlo, que eran fracturas transversales y oblicuas cortas en el tercio medio de la diáfisis. O sea, son tres opciones de esta opción. Aquí eran las fracturas transversales en el tercio medio de la diáfisis y oblicuas cortas cuando la línea de la fractura es menor que el doble del diámetro diaficiario y son las idóneas para el tratamiento intramedular. Sí, el tratamiento intramedular de la tibia era del tipo Conster y para mejorar la estabilidad rotuliana se recomienda el uso del tornillo, de un tornillo que atraviese el clavo. Entonces, es decir, las ideales para clavo, ¿cuál es el trazo? es que yo tenía fotos y no están. ¿No será que era otra pasa. presentación? ¿Perdón? ¿No será que era otra presentación? Acá está.
No, ¿qué pasa? Que es que esto era la clasificación. Yo iba a leer todita la clasificación, pero mejor saltemos y ya empecemos directo con Vamos el al tratamiento. tratamiento. En cuáles pongo clavo, en cuáles pongo placa y en cuáles hago bota, al grano. Y que vaya preparando el de pilón tibial y el de tobillo. ¡Ari! Pero botas tenía ¡Diego! en las conservadoras, pues, ¿no? ¿Cómo? Acá estaba, las fracturas comunes. Mijita, tráeme el control remoto del aire. Que eran fracturas estables. Ya. Porque sí. aquí ya llega la parte que tiene imágenes. Ajá. Las fracturas con minutas cortas y inestables, es que como hice estas diapos la semana pasada, ya no me acordaba cómo es que estaban. No importa, pero aquí, ¿cómo? Pero tienes que imagen revisar, corresponde- pues unas horitas antes tienes que revisar o ayer. Ahí me olvidé. Bueno. Las fracturas con minutas cortas estables, aquí está cómo se realizaban. Utilizando las placas semilunares y los tornillos, si ven la foto. En cuanto a las fracturas inestables desplazadas, en las fracturas, esta ya tenía 3 opciones, como les decía, las fracturas transversales oblicuas y cortas en el tercio medio de la diáfisis. Aquí utilizamos, este es el que les decía que era el tornillo, un tornillo que atraviesa el clavo. Aquí lo ven. De ahí la opción B eran fracturas oblicuas cortas y transversales en los tercios proximal y distal de la diáfisis. Claro, en la porción proximal. Esta es como que una meseta con trazo diafisiario, más o menos, y uno trata de adaptar. La cuestión es que armar todas estas fracturas, si ustedes ven, es como un rompecabezas. Y las piezas tienen que calzar. Ustedes han visto que en los rompecabezas uno trata de meter ahí, no se puede. A la fuerza no entra, tiene que entrar de manera suave. Sigue. Sigue. Ya. ¿Hola? Se fue la señal. Hola. Hola. Sí, repite. Hola. Se fue la señal. Dale, sigue. Sí se te escucha. Bueno, ya, pues esta imagen de aquí, estas eran las 2 placas transversales. Con a una de ellas se le pone un tornillo de tracción, el cual debería atravesar la fractura. En cambio, la opción de acá era una placa de compresión estática y un tornillo de tracción a través del foco de fractura. Si ven, este es como aquí está, es como construir un castillo de cartas. La de aquí, la imagen la verdad lamentablemente no es muy clara, pero era en cuanto a las fracturas de tibia con varios fragmentos. En la opción A era es la fractura en sí, y en la opción B es cuando ya se aplicaba la placa de compresión AO con 8 tornillos. Ya, ahí tenemos más opciones en las cuales se realizan fracturas recientes, por ejemplo, las fracturas inestables. Créeme que actualmente no abrimos todo ese largo trayecto de la longitud de la placa, sino que hacemos una pequeña incisión, por decirte, bien distal hacia la rodilla, ¿no? En la parte distal de la tibia. Solo lo yo en proximal. Hacemos la incisión ahí y por ahí deslizamos la placa hacia abajo para no hacer toda la incisión. Y entonces con una guía que se llama, vemos dónde van los otros orificios y ahí vamos haciendo un piquetito con el bisturí y metemos los tornillos. Esta de aquí se realiza cuando son fracturas oblicuas largas y esferoides. Esas son técnicas percutáneas. Ajá. Para no tener que abrir toda... Ay, Dios mío, estoy atorada. Es que recién estoy almorzando. Es para no tener que abrir todo y abrirlo mínimo invasivo. Sigue. Es que por eso les decía que estas son indicaciones quirúrgicas abiertas, porque estaban mencionadas en el libro, pero entonces no sé, si ya no se usan, esta de pasar a la cerrada. No, siempre hay la opción. Acuérdate que se los dije en el clavo de fémur y se los dije en el clavo de húmero. Un clavo cuesta $1,000. Y una placa te está costando la más aniñadita y todo unos 400, 500.
Y no todos los pacientes tienen IES, no todos los pacientes tienen un seguro privado. Hay fundaciones que a veces yo opero para las fundaciones, entonces es lo que tiene el paciente. ¿Ya? Sigue. Sí, esto me olvidaba decir, esta imagen de aquí corresponde al tipo C de la opción 2, ¿no? Fracturas oblicuas largas y espiroideas. Estas se encuentran situadas en el tercio medio superior y se emplea la placa de neutralización, que es esta de aquí, externa o interna, de acuerdo con las condiciones de la fractura, y se añaden varios tornillos de tracción. De ahí, para que no nos perdamos, en cuanto a las fracturas recientes de las indicaciones quirúrgicas abiertas, después del segundo criterio tenemos el tercer criterio, que es cuando hay una interposición de partes blandas, que es cuando existe, bueno, cuando hay esta interposición de partes blandas, hay que separar las partes blandas del foco de la fractura y se procede a tratar la fractura como de acuerdo al tipo anterior, al punto 2, según cuáles sean las condiciones de la fractura. Entonces, por eso todo esto es importante, porque hay diferentes tipos de fracturas de acuerdo a los diferentes tipos de fracturas recientes. Es muy amplio, por eso decía que no avanzó mucho. El siguiente punto, que son las fracturas segmentarias con desplazamiento y rotación del fragmento intermedio, que son con la imagen que está ahí. Estas fracturas es cuando la diáfisis de la tibia se fractura en uno o más fragmentos en toda su circunferencia. ¿Sí? Aquí tenemos 1, 2 y es en toda la circunferencia de la fractura. Cuando se trata de un solo fragmento intermedio, se utiliza una placa larga y estrecha de compresión dinámica para poder ejercer compresión axial en las dos fracturas. En el trazo de la fractura se utilizan tornillos de tracción, que están aquí. Si las partes blandas del lado interno están afectadas, se coloca la placa del lado externo. Es decir, donde esté, la placa se pone al contrario donde estén las partes blandas estropeadas. Cuando se trata de una fractura segmentaria en varios fragmentos, se puede utilizar un clavo intramedular tipo Kochner, y bueno, ya, ese es en cuanto al punto 4. El punto 5 de las fracturas recientes, en cuanto a las indicaciones quirúrgicas abiertas, eran las fracturas inestables que no se mantienen reducidas a pesar del tratamiento conservador del fijador externo. Que este apartado aquí lo tratamos igual que el punto 2, que es el de aquí, acordar. O sea, para no repetir lo mismo, ¿no? Claro. En cuanto a las fracturas espiroideas desplazadas con fragmento en cuña, el sexto parámetro, o la sexta situación que nos puede ocurrir. En esta situación reducimos el tercer fragmento en cuña, que es el que tenemos aquí, como que 1, 2 y se lo trata de reducir sin desperiostizarlo, para lo cual se lleva a su posición anatómica y le aplicamos pequeños tornillos. Cuña se lo regresa y se ponen a ella misma, solo para ella, unos clavitos para este fragmento. De ahí el séptimo parámetro, que son las fracturas aisladas del peroné con lesión de ligamentos. Hay otras 3 condiciones en las que pueden aparecer, que son las fracturas del cuello, la diáfisis alta y la lesión del ligamento lateral externo, o una fractura del cuello o de la diáfisis alta combinada con una lesión del ligamento lateral externo en la rodilla del cruzado anterior, y una fractura de la diáfisis medial o proximal con lesión de los ligamentos tibioperoneos inferiores. En el primer caso, se recomienda la reconstrucción quirúrgica urgente del ligamento lesionado y se le aplica una calza de yeso por 6 semanas. En cambio, cuando se trata de este tipo de fracturas, se recomienda una reconstrucción urgente de los ligamentos y la aplicación de una calza de yeso durante 8 semanas. Y en cambio, cuando tenemos el tercer tipo de estas fracturas, se recomienda la aplicación de tornillos de esponjosa. Estas no son. De esponjosa para cerrar la mortaja tibioperoneal inferior, seguida de yeso corto hasta la rodilla durante 3 semanas.
como estas opciones, estas situaciones son tan complejas que la verdad es que no encontré imágenes para describir exactamente cómo es Yo la voy a escribir en recuperación el de cada chat, una de estas yo voy a condiciones. escribir en el chat MyCNV. Así se escribe. Abre el chat. ¿Cómo lo abro? Aquí está. Me parece, MyC9. MyCNews. Tú buscaste fractura del cuello del peroné. En realidad no se opera. ¿Saben por qué? ¿Qué hay ahí? Vascularización. Parte blanda. No. Pata de ganso es medial. ¿Y entonces qué se hace? ¿Qué pasa por Una- ahí? Es Ay, la bicicleta. MySonNV con doble N y una S. Y es MySon. MySonNV. Porque ahí pasa el... Y yo sí encontré. Ya les voy a poner una imagen. Sino que yo no estoy compartiendo la pantalla. Ahí pasa el ciático popliteo externo. Cristóbal, ¿qué hace el ciático popliteo externo? Dorsiflexión. Entonces, si no puede hacer dorsiflexión, ¿qué va a pasar con ese pie? Pie caído. O también llamado pie en punta. También llamado pie equino. Esas personas pierden ese nervio y caminan arrastrando la punta del pie. No sé si los han visto. Porque se lesiona el ciático popliteo o porque tienen... ¡Au! ¡Ya! O porque tienen una... Ya, te calmas. Ya. Perdón. Calmado, doctor. Que tengo una perrita rescatada que quiere amor las 24 horas. Entonces, a veces la lesión que le provoca la imposibilidad de la dorsiflexión viene de la columna o viene por lesión del ciático popliteo externo. Por eso es que no hacemos nada. Meterse ahí a manipular ese nervio es como cuando nos metemos a manipular el radial. Es súper receloso. No me gusta que ni lo miren, que ni lo toquen, ni nada. Bota. Una bota larga por 6 semanas y luego una bota corta con apoyo y ya, chao. Eso es MyCNV. Pero así se llama. MySon. MySonNV. Ajá. Ya, lo pueden googlear. Es que le prometo que en todo el libro no mencionaron ese MyCNews. Sí, pero no es el único Si libro. lo hubiese puesto, lo hubiese buscado. No es el Ya único con libro. este era ¿Sabes qué es lo bastante. que pasa? Que lo encuentras en las fracturas de tobillo. Ah, Ahí lo encuentras. bueno. Si no me equivoco, el que va a dar tobillo tiene que haberlo encontrado. Ay, la vecina se grita, disculpen, Ah, Bueno, aquí ya pasa... Ah, caramba. Pasamos a las fracturas complicadas. Que tenemos lesiones vasculares con nerviosa, pérdida de alcance y con mira, el libro sí posibilidad lo de sutura tiene. término- El libro sí lo tiene y lo acabo de encontrar, sino que está en tobillo. Porque generalmente se fractura por dejo un... de compartir para que lo proyecte. A ver, lo voy a poner aquí en mi pantalla. Póngalo en el grupo de WhatsApp, doctora. Está en la página 303. Déjame ver dónde estoy. A ver. Ahí está. ¿Qué libro, Y doctor? el libro de... Álvarez Cambras. No. Libro. ¿Qué libro? En este. De aquí son las lecciones. De aquí tienen que estudiar también. Porque es bien cortito. En este libro, en la página 303, está si la sindesmosis está abierta. Y aquí abajito dice fractura de MySonNV. No sé si alcanzan a ver. Sino que está en tobillo, nunca le ibas a encontrar.
¿Por qué si se fractura arriba está en el capítulo de tobillo que es abajo? Porque el mecanismo lo hace la inversión. Por eso. Y porque la sindesmosis se rompe todita. Mejor dicho, de la cabeza del peroné hacia abajo. Por eso es. Pero pilas, este libro, este que yo sí se lo tienen en PDF y está ahí. De aquí es más. Y aquí está bien cortito algunas cosas puntuales de los temas de la lección, que es luxación de rodilla. Tenemos luxación de rodilla, fractura de rótula y fractura de meseta. Esos 3 temas eran para hoy, ¿verdad? ¿Correcto? Sí, doctora. Ya. Sí. Para el miércoles vamos a ver lo que están viendo hoy y lo de mañana. ¿O prefieren el otro lunes? El otro lunes. Ya. Ok, El otro lunes. ya listo. Bueno. Sigue. Ay, Dios. Bueno, ya. En cuanto a las lesiones vasculares o nerviosas sin pérdida de sustancia y con posibilidad de sutura terminal, estas se tratan de fracturas cerradas de la tibia, en las que los bordes han producido una lesión simple del nervio o de la arteria sin pérdida de sustancia. Y es cuando se hace necesario una sutura terminal de urgencia. En relación con el hueso se procede como en el punto 2 que les mencioné hace rato. Ya no voy a regresar porque quedó muy lejos. En cuanto a la compresión por hematoma, atención, son fracturas en las que se ha producido un hematoma, atención, en los compartimentos aponeuróticos profundos. Cristóbal, perdón, mira quién falta, que solo tengo 42 conectados. Sigue ya. Ya, doctora. Sigue. Con compromiso vascular o nervioso. En estos casos se procede a drenar el hematoma, comprobar la integridad del nervio y la arteria y a liberar estos si han quedado atrapados entre los fragmentos. Y después de haber hecho, se procede como en el punto 2. En cuanto a las fracturas patológicas con pérdida de sustancia, es necesario utilizar implante metálico, injerto óseo o cemento. Estas se tratan de lesiones tumorales generalmente de tipo metastásico, donde existe destrucción de hueso. En este caso se puede utilizar el clavo intramedular combinado con cemento óseo o las combinaciones de clavo, placa neutralizadora e injerto óseo con cemento o sin cemento. Nuevamente no encontré imágenes. En cuanto al retardo de la consolidación de más de 10 semanas de evolución, en estos pacientes se expone el foco de la fractura, se elimina la interposición de partes blandas o fibrosas si es que existe, se realiza la decorticación según la técnica de Judet, que es la que tenemos ahí, que esta técnica se observa como el cincel, está aquí, avanza tangentemente por la tangente con la parte cortante, del cincel hacia la superficie anterior del hueso, como se ve aquí. En el corte se va separando una pequeña lámina de hueso cortical que queda unida al periósteo y a las partes blandas, rodeando totalmente el hueso. Muy bien. Después de haber hecho esta técnica que se llama... Es el mismo Judet de las proyecciones de Judet de cadera, ¿se acuerdan? Es el mismo, son estos franceses. Porque en medicina ustedes saben que hay 2 corrientes en todas las especialidades. La escuela francesa de medicina y la escuela americana, ¿no? Sigue. Una vez realizada esta técnica de Judet, se procede con la fractura de acuerdo a los criterios expuestos en el punto 2. Y si es que se retarda la consolidación, se recomienda un injerto posterior. En cuanto ahora sí las indicaciones quirúrgicas cerradas, tenemos fracturas recientes en las cuales tenemos otras situaciones, como fracturas conminutivas inestables y largas, que en estos pacientes se recomienda, después de haber alineado la fractura, se recomienda el uso de fijadores externos, que ya los describimos antes. Por eso fue importante primero describir los tipos de opciones que teníamos antes de pasar a las posibles situaciones en las fracturas que nos podamos encontrar. Ya los vimos entonces. Se utilizan estos fijadores externos sin exponer el foco de la fractura.
estas situaciones el fijador externo cumple la función de un estabilizador. Se podrían utilizar, por ejemplo, el de Ilianov, el de Álvarez Cambras, el de Volkov, los que... ¿Tú sabes cómo se llama el de Álvarez Cambras? El cubano. ¿Sabes cómo se llama el fijador? Tiene un nombre. No, pensé que era el cubano, así se llamaba el fijador. No, el fijador se llama Ralca. Rodrigo Álvarez Cambras. Ralca. Así, son súper narcisistas. Pero bueno, para que sepan. Pero no es para menos, después de tantos años de romperse la cabeza, uno quiere reconocimiento. Sí, pero el fijador no es que él hizo algo nuevo. Es simplemente el fijador que pusieron en Cuba. Y ese se lleva utilizando desde los Claro, años, pero no sé, que lo rescatable es que, claro, con el bloqueo económico que ellos tienen, con la dificultad que tienen de materia prima, ellos elaboraron esos palos, como alguien dijo, no me acuerdo qué compañero suyo, que son las barras. Yo creo que lo dije. Bueno, tú creo que lo dijiste. Esas barras laterales con las tuerquitas, ellos la hicieron para que sea un material que se pueda esterilizar y se pueda lavar y todo eso, porque si no se oxida, pues no, y si se oxida la piel se infecta. Eso es lo rescatable, y por eso es que el mundo hablaba de los Ralca de Cuba, pero realmente son los mismos fijadores que usamos nosotros, solo que los hicieron los cubanos. Pues yo estudié 4 años en Cuba, por eso se los estoy comentando. Yo estudié medicina allá. Bueno, continúa, vamos. Ya terminemos con esto que le toca la diáfisis de tibia. Bueno, en caso de que se pueda dificultar la alteración, en este caso de aquí, se hay que realizar la fijación en la mesa de ortopedia aplicando soporte a la rodilla y tracción esquelética a través del calcáneo y de reducir y alinear los fragmentos. En cuanto a las fracturas segmentarias de reducción posible, el segundo parámetro de las fracturas recientes de las indicaciones quirúrgicas cerradas, las fracturas segmentarias de reducción posible se tratan en la mesa y se alinean mediante tracción por el calcáneo. Para estas fracturas se indican específicamente los fijadores externos de Iliarosov y Ilizarov. De Illich. Y Canvers, en los cuales se pueden utilizar varios aros intermedios y, de ser necesario, alambre con topes para reducir la fractura. También se puede utilizar el aparato en T de Álvarez Cambras con 2 o 3 pistones intermedios. En cuanto a la tercera situación de las fracturas recientes de las indicaciones quirúrgicas cerradas, tenemos pacientes politraumatizados graves. En estos pacientes se indica el fijador externo debido a su fácil aplicación, ya que no es necesario utilizar la anestesia general y se puede colocar en la propia cama de la terapia intensiva. Una vez colocado el fijador, el paciente puede movilizarse fácilmente utilizando el modelo de fijador de acuerdo con el tipo de la fractura que tenga. La siguiente situación, las fracturas no abiertas pero con lesiones graves de piel y de tejidos vecinos. En estos pacientes el fijador facilita las curaciones, impide el contacto con la cama y a la vez permite el uso de mosquiteros apoyados en los aros, lo cual brinda mejor ventilación de la herida. Se utiliza el modelo de fijador de acuerdo al tipo de fractura que tenga. En la quinta situación de las fracturas recientes de las indicaciones quirúrgicas cerradas son las fracturas no abiertas que necesitan cirugía plástica reconstructiva. En estos pacientes el fijador permite, aún estando aplicado, la realización de operaciones de injertos libres o pedículos, los cierres secundarios de heridas y la rotación de colgados. En cuanto a las fracturas complicadas de las indicaciones quirúrgicas cerradas, tenemos lesiones vasculares nerviosas con pérdida de sustancia, donde es necesario acortar el largo del miembro transitoriamente para acercar los extremos nerviosos y vasculares y realizar la sutura. Como dice el título, son fracturas complicadas. En estas lesiones se puede utilizar un fijador externo tipo Álvarez Cambras o un Volkov y se produce el acortamiento de los extremos fracturarios. Este acortamiento debe ser el necesario para que los extremos de la arteria y del nervio lesionado se pongan en contacto unos con otros. Y después se procede a realizar una sutura término-terminal, después de lo cual se esperan 3 semanas y se comienza a alargar el hueso. ¿Cómo era? 0,5 milímetros. Coge la caquita de acá de la sala que yo ya la recogí. Reducir la fractura. Entonces, aquí en esta imagen es donde... Yo recogí todo. Es que no sé qué hace ahí.
Coge esa, que yo ya recogí todo, hasta El lo de afuera en la siguiente mañana. punto, que es las fracturas patológicas, donde es ¿Te posible gustó la la comidita? ¿De noche intercompresión quieres de que los haga arepa? fragmentos. En estos casos se Ensaladita, suele ¿no? producir, perdón, no estoy mal. Aquí era... ¿Me puedes volar esta? Bueno, en algunos tipos de tumores donde se puede realizar la consolidación por compresión Guárdame aún a esto en el expensas del microondas y acortamiento la ensalada de de atún, 1 o 2 guárdala en la refri centímetros. antes que se Es dañe. posible utilizar el fijador compresor, aunque por lo general se prefiere el uso de implantes metálicos y cemento óseo. En cuanto a la tercera situación, es el retardo de la consolidación de más de 10 semanas de evolución con alineamientos de los fragmentos. En estos casos en los que se produce el retardo de la consolidación, pero los fragmentos están perfectamente alineados, se aplica un fijador externo, que puede ser el de Álvarez-Cambras o el de Ilizarov. La cuarta situación son las fracturas abiertas, en la cual utilizamos un fijador externo. A ver, era esta. Ariana, ¿cuándo le vas a poner tu Sí. espejo? Para que le digas una vez a Diego. Se utilizan fijadores externos, la cual es una ventaja, ya que permite colocar los alambres de Steinmann o de Kirchner distantes al foco de fractura, como se describió antes, y estabilizar. Tendrán que ser 5 centímetros de distancia del foco de la fractura. Aquí se deja abierta la fractura y se hace un cierre secundario diferido cuando las condiciones locales lo permitan. Este es el tipo de Claro, fractura. eso ya es más de especialidad. Avanza. Estos eran los fijadores externos, sí. Estoy en plena clase y sale la perra. Guau, 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 guau. El tratamiento conservador o quirúrgico cerrado, estas opciones las tenemos según las condiciones del servicio hospitalario. A ver, avanza rápido. Estás muy largo. En cuanto a las fracturas transversales, o sea, tenemos igual otras situaciones, ¿no? Fracturas transversales Avanza oblicuas. nomás. Quiero ver la técnica del enclavijado intramedular, porque esto ya es de especialidad. Esto es de residente ya. Nosotros tenemos placa, clavo y tutores externos. Si hay una pseudoartrosis, es con injerto, con tutores, limpieza, si se infectó, dependiendo de eso. Pero quiero ver si tienes la técnica del enclavijado intramedular. ¿La tienes? No me acuerdo. Avanza. Pero Enteremos. Está muy largo esto. O sea que me rompí la cabeza hablando de cosas de especialidad. No, sino que aprendes, sino que yo voy haciendo el resumen. Esa es la idea. Bueno, mira, aquí está tratamiento. A ver, de la fractura. Deja ver esto. Según vendaje elástico, el primer día. Ok. Es que eso era todo. Ya. Era todo lo que escribía el señor Álvarez Cambras en su libro. Exacto. Para la próxima, no todos de Álvarez Cambras. Ese libro es muy bueno para ordenarte, es decir, tratamiento conservador quirúrgico y los implantes que hay. ¿Ok? Me parece que en la plataforma, el video que está aquí, se los voy a poner. Deja de compartir. Muchas gracias. Me parece que entren a la plataforma, me parece que ahí tenemos pues un video del enclavijado intramedular, me da la impresión, si no me equivoco. Si no, ahorita nos metemos a YouTube y vemos la técnica del enclavijado intramedular, que es lo que realmente más se hace. Estamos aquí. Video de fractura de tibia, ya les voy a compartir la pantalla. Sigo grabando la clase. Porfa, mira dónde está mi celular. Sí, es como llegamos ahí a hacer eso. Y ahora no me quiere coger a mí el internet. El problema es que la técnica del enclavijado... Ahí está. Joven con fractura de tibia transversa inestable. Y observemos que el peroné no ha sido tocado y eso no ha...
lesión de la tibia. Si esto se maneja de forma incruenta, no quirúrgica, va al valgo, por tanto es quirúrgico, y eso es lo que vamos a hacer con el maestro, el doctor Carlos Quiroz Urquizo. Ok. Parece que es un acento chileno, Nice, ¿no? please. Por acá, recomiendo. Empezamos, por favor. Ahí, por lo que veo, no han usado torniquete. Si ven cómo sangra, y a mí no me gusta operar así con ese sangrado horrible. Yo prefiero las cirugías bastante limpias en lo posible. Creo que van a poner una placa, si no me equivoco. Y esa es la diferencia de este tipo de cirugías con el clavo. Aquí miren cuánto hay que abrir, hay que ir quemando los vasitos. Y es una carnicería. O sea, sí habemos traumatólogos que nos diferenciamos de los sangrones, que digo yo, a los que hacemos cirugía limpia. Ahora, a veces sí hay que ver lo que te sangra. Porque a veces el torniquete, tú no ves lo que te sangra y después ya cierras, sueltas el torniquete y empieza el sangrado. Pero entonces, eso solo lo vas adquiriendo con la experiencia de ir operando y operando y operando. Es una pierna izquierda y ellos están por el lado medial, si se fijan, ¿no? Me parece que están hacia la parte medial, o sea, hacia un ladito. Ahí ellos están buscando directamente el foco y ven esos hematomitas ahí, esos coagulitos. Ya son el hematoma del foco fracturario como tal. Otra cosa, miren ese bisturí chiquito, pues eso no es bisturí de piel, eso es bisturí de adentro. Por eso es que yo no subo videos míos operando, porque la criticadera, aunque yo como les dije, yo no hago mucho trauma. Miren, esa es ahí está, van despegando más o menos las inserciones musculares y ahí ya se puede ver la fractura. Que uno dice, uy, me voy a llevar el nervio, la vena, la arteria, no pasa nada, ahí no están. Acuérdense también que hay muchas arterias colaterales que te dan la irrigación. Ahí se hace la tracción y se pone en su lugar y se pasa ahí van a coger unas pinzas especiales para hacer lo que se llama reducción. Esa es la placa que los pacientes dicen platina. Ahí está, ¿eh? La ponen hacia el lado de afuera, hacia el lateral, para que eso quede cubierto por el músculo, ¿no? Con esa pincita especial cierran la fractura y adosan la placa temporalmente mientras van a poner los tornillitos. Como les decía, esto es más barato que poner un clavo. Esa placa cuesta, a ver, miren, yo que operé un tobillo, por eso que quiero que hoy día por lo menos avancemos hasta el tobillo. La placa con 5 tornillos costó ¿sí me están escuchando, no? La placa con 5 tornillos me costó $178. Y como a mí sí me gusta ser justa con los pacientes, yo le dije el valor real. Eso cuesta la placa, págale usted la casa comercial. Porque no a todo el mundo le puedes ganar. Que hay placas que cuestan $300. Claro que hay placas que cuestan 300, 400, que son las más caritas de tobillo. Pero eran pacientes de bajos recursos y todo. Entonces yo, bueno, sabes que hay otra que es más económica, que la calidad igual es buena, que la podemos usar. Entonces, ¿hay una diferencia real entre las placas baratas y las caras? $300, $400. ¿Te refieres a la calidad? Sí. Todas son del mismo material. Solo que el acabado de esos implantes, que son implantes quirúrgicos, es con derivados del petróleo. Les pasan un laminado quiere decir un baño de un derivado del petróleo. Y de ahí los secan. Entonces, Pakistán, India y todos esos países de por allá tienen un secado muy pobre. Pero cumplen los estándares internacionales de fabricación de placas. Entonces, yo soy un chance desconfiado. Y si tú me dices,
una placa de la AO hecha en Suiza que te cuesta $500 y una placa de Pakistán que me cuesta 150, ¿sabes qué? A mí ponme la Suiza. ¿Puede pasar? Como no puede pasar. ¿Qué complicación en sí de la fabricación de la placa? Primero, que se fatigue. Ustedes ya saben lo que es la fatiga, ¿no? Se fatiga, se rompe. Y segundo, algo que se llama metalosis, que se los voy a dejar en el deber para lo que es a partir de lo que es pie. Allá vamos a entrar a ver lo que se llama metalosis. Ustedes van a hacer un paper, una revisión sistemática. Los 7 grupos tienen que hacer una revisión. Cada grupo me va a hacer una revisión de 25 papers sobre metalosis de los últimos 10 años. Revisen lo que es una revisión sistemática. Este es un tema que lo van a ver los clínicos, que lo van a ver los cirujanos, que lo van a ver los intensivistas, que lo van a ver los pediatras. Todos ven siempre metalosis. Para que no lo confundan con otra enfermedad. Si hay algún implante metálico dentro del cuerpo de esa persona, siempre pensar en la metalosis. Entonces, claro, pero si tú confías en tu traumatólogo, que tú le vas a decir, ¿tú por qué estudias medicina? ¿No? Pero otra persona que, no sé, es un contador, te dice, doctor, ¿y cuál es la diferencia en el precio? Entonces tienes que tratar de hacer entender que en realidad hay implantes chinos buenísimos, así como hay implantes americanos que se fatigan. O sea, depende mucho de la vuelta del torque que tú le dejas a los tornillos, de la técnica quirúrgica, de la asepsia, del peso del paciente, del grosor de sus músculos. O sea, es un conjunto de factores que pueden determinar la fatiga de un implante o la producción de metalosis. Hay personas que tienen miren aquí ya en el video, espero que todos lo estén viendo porque aquí son las preguntas de la próxima semana. Este es el tipo de trazo, es un trazo transverso dentado, si se fijan. Es un trazo, es transverso, sino que tiene como unos dientecitos, ¿ven? Y aquí como que se le quiso hacer un tercer fragmento. La técnica de AO dice, miren que aquí ya se ve mejor. ¿Qué dice la técnica de AO? Aquí no podemos pasar un tornillo perpendicular porque tendríamos que ponerlo así y así es imposible. Entonces, como no podemos poner un tornillo perpendicular al trazo de fractura para hacer compresión interfragmentaria y dar estabilidad absoluta, lo que hacemos es que ponemos una placa. Los tornillos que van a ir en la placa tienen que ir desde esta cortical, que es donde va la placa, hasta la otra cortical. Aunque sea una punta, que es una rueda de la rosca, tiene que atravesar la otra cortical. Y son 6 corticales por debajo de la placa del trazo y 6 corticales por encima. Que pueden ser 6 u 8. ¿Qué significa 6? Porque si aquí va un tornillo, el tornillo toca 2 corticales. Si aquí son 2 tornillos, toca 4 corticales. Si son 3 tornillos, tocan 6 corticales. Entonces son 3 por abajo, 3 por encima, o hasta 4. Que es lo que me imagino que vamos a ver más adelante. Ahí ya van poniendo los tornillitos. Ellos lo que tratan es de ir reduciendo. Por eso son los juguetes que usamos. ¿Qué es lo que hicieron ellos? Primero pusieron un tornillo proximal para poder fijar la fractura, por eso que pusieron el tornillo aquí. Luego hicieron la reducción y de ahí pusieron el tornillo distal, cruzando la placa. Sí, es muy chévere tener ese taladrito ahí. Por eso es que esto sangra. Después uno le deja un dren. Porque el hueso es súper sangrón. El hueso, la médula espinal es sangrona. Acuérdense que ahí eso que está haciendo se llama machuelear. Es decir, hacerle el camino del tornillo con un machuelo. Luego se mide el tornillo. Eso es lo que está haciendo ahí, midiendo el tornillo. Y luego ya se pone el tornillito. Vamos a ver más adelante. Ok, este es el trazo de fractura aquí. Creo, si no me equivoco. Oye, yo soy súper limpiecita para operar. A mí no me gusta esa sangrería. Y siempre estoy hidratando el tejido. No es bueno que esté muy seco. Vamos a ver por dónde van.
Generalmente usamos un intensificador de imagen para ver transoperatoriamente. Miren, ¿no? Esto no se lo pudo pasar por aquí, ahí ya está cerrado el foco de fractura y ya están las... Miren que no se trata de cerrar todo el plano del músculo porque si no quedaría muy apretado. Y si queda muy apretado, ¿cuál es el riesgo, chicos, ahí en pierna? Síndrome compartimental. Exactamente. Entonces ahí, miren, se trata de hacer el acercamiento. Yo generalmente no empiezo por la mitad porque entonces se me aprieta todo. Yo siempre voy empezando desde el más distal o si no desde el proximal. No cojo un puntito en medio porque se me aprieta. Y ese hilo es muy flaquito. Prefiero usar un 3-0. Pero bueno, eso es todo. Déjenme ver si ellos me hicieron control de... No. Pensé que iban a hacer un control con intensificador de imagen. Para después, cuando ya esté operado y todo, siempre una ferulita para tener la pierna elevada y que no se nos complique con un síndrome compartimental. Eso es lo más importante. Ok, preguntas. Doctora, podemos dejar la lección para mañana. Lo que pasa es que... Claro, yo les dije que sí. Yo les dije que la lección era mañana. Vamos con fracturas de diáfisis. Al grano. ¿A quién le toca diáfisis? Perdón, pilón. ¿Pilón tibial o diáfisis, doctora? Pilón, tibial pilón. me toca a mí. Sí, Ok. pilón, porque ya diáfisis dio Cristóbal. Ajá. Ok. Todavía tenemos 25 minutos. Ya, déjenme